Buenos días. Hoy comenzaremos hablando sobre la Carta Magna, promulgada en 1215. Es en Inglaterra donde se encuentra uno de los documentos más trascendentales en la historia de los derechos humanos. Su reconocimiento llega a grado tal que hay quienes la consideran el antecedente más remoto de los derechos humanos en Occidente. Así es, se trata de un documento elaborado por los señores feudales y reconocidos por el soberano Juan Sin Tierra. Sus principios eran los derechos individuales, aceptación de los súbditos como ciudadanos y que el poder del Estado no es absoluto. La segunda carta fue la Petición de Derechos de 1627. Viene nuevamente a constituirse como un dique a los atropellos y abusos del poder absoluto de la nobleza, en este caso del rey Carlos I de Inglaterra, y de paso a constituirse en un documento básico del Common Law. ¿Sabías que está compuesta por 11 artículos, donde garantizaba tanto principios de libertad política en relación con los derechos del Parlamento, como en libertades individuales, especialmente en lo relativo a la seguridad del pueblo? No puede negarse que la lucha que realizó el Parlamento muestra el intento de restringir cada vez más el poder absoluto de la corona inglesa y da cuenta del espíritu que caracteriza al pueblo inglés en la consecución y protección de sus derechos. Estoy de acuerdo contigo. La tercera carta fue en 1679, durante el reinado de Carlos II, apareciendo en el escenario un nuevo conjunto de disposiciones destinadas a proteger algunos de los derechos de los súbditos ingleses. Se trata del documento denominado como Ley de Habeas Corpus o Acta para completar las libertades de los súbditos y evitar deportaciones de ultramar. Como cuarta carta tenemos el Bill of Rights de 1688, o Declaración de Derechos, contenida en la ley que declara los derechos y libertades de los súbditos y que dispone la sucesión de la corona. Fue impuesta a la reina María II y a su esposo Guillermo de Orange. La siguiente carta es la Declaración de Derechos de Virginia, de 1776. Una parte de la historia de los derechos humanos empieza a escribirse con la llegada de los europeos a América. Españoles, franceses, ingleses y portugueses dejarían una impronta en las nuevas tierras y serían de origen a algunas disputas filosóficas en torno a los derechos del hombre. Como dato importante, Virginia fue la primera colonia fundada, hacia 1607, y le seguiría Plymouth en 1620, Massachusetts en 1630, Nueva York en 1664, Pensilvania en 1681, hasta completar las 13 colonias que habrían de independizarse de la corona inglesa en 1776. Los modelos iniciales de los derechos humanos son importantes, su estudio, pues no puede explicarse el surgimiento de esta declaración sino en el contexto de la época, y especialmente en el momento histórico conocido como la Revolución Francesa. La decisión de Luis XVI de convocar los Estados Generales provocó una luz de opiniones. Condorcet, Lafayette, Talleyrand, Mirabeau y muchos otros discutieron y publicaron folletos sobre temas importantes para dicho evento. Así surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789. Otro acontecimiento importante fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en 1791. La declaración inicia con la exigencia de un principio de igualdad, por cuanto que la mujer nace libre y vive en igualdad de derechos con el hombre, en tanto que las diferencias sociales no pueden estar fundadas más que en el bien común. A partir de estas ideas, la redacción de la declaración se ocupa de señalar algunos tópicos en que ocurre la inclusión de la mujer. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1793 es un párrafo posterior que garantiza la libertad de todo hombre para ir, permanecer, partir, sin poder ser arrestado o detenido, más que según las formas determinadas por la Constitución, la libertad de todo hombre de hablar, de escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que sus escritos puedan ser sometidos a censura ni inspección antes de su publicación, y ejercer el culto religioso al que pertenece, la libertad a los ciudadanos de reunirse pacíficamente y sin armas, de conformidad con las leyes de policía, la libertad de dirigir a las autoridades constituidas peticiones firmadas individualmente. Es importante mencionar el manifiesto del Partido Comunista, pues intelectuales como Carlos Marx y Federico Engels dedicaron toda su vida a encontrar explicaciones científicas de lo que entrañaba este sistema capitalista, establecido el denominado socialismo científico, el cual tomó sus primeros fundamentos en la filosofía materialista y dialéctica.
Para concluir, es de gran importancia mencionar los fueros españoles, que es una de las 8 leyes fundamentales del franquismo, que establecía una serie de derechos y libertades de deberes en todo el pueblo español, publicada en 1945. Bueno, pues hasta aquí el informe. Les agradecemos su atención y nos vemos en otro video informativo. Adiós. Bye.